ya empezar. Estamos muy contentos y contentas de tenerlas aquí y bueno, de dar este cierre a esta semana de la neurodiversidad, que ha sido como un espacio de mucho crecimiento, de mucho aprendizaje, y tratamos como de entender y comprender todo lo que está alrededor de la neurodiversidad. Y bueno, las voy a presentar. Aquí nos acompaña la licenciada Miriam Videira. Es licenciada en Comunicación Social y es directora de Inclusión y Accesibilidad del área de Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Rosario. Es docente, investigadora, y la licenciada en Ciencias Políticas Virginia Ferreira. Ella es integrante del área de internacionalización de la UNR y es docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Nos da mucho gusto tenerlas aquí, que nos compartan su experiencia, y yo creo que va a ser muy enriquecedor este espacio para podernos compartir todo lo que ustedes están trabajando. Muchas gracias por estar aquí y les cedo la palabra. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Mi nombre es Virginia Ferreira. Yo voy a estar junto con Miriam Villará, representante del área de inclusión y accesibilidad, presentando un poco cuál es el trabajo que hacemos en la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, yo como bien nos presentaron, formo parte del área de internacionalización de la Universidad Nacional de Rosario. Y bueno, antes de comenzar a hablar de cuáles son las iniciativas que llevamos adelante en la universidad, nos pareció importante poder compartirles un poco, contextualizar, ¿no?, de qué se trata nuestra universidad. Nuestra universidad es una universidad pública argentina, es una universidad nacional, es decir, que está creada por ley nacional, y bueno, tiene ciertas particularidades que son propias de las universidades públicas de Argentina. Las universidades nacionales en Argentina son universidades públicas, eso quiere decir que son universidades estatales, y en Argentina la educación superior pública es educación de acceso gratuito. Quiere decir que no, digamos, está financiada por el Estado Nacional a partir de, bueno, obviamente los impuestos que pagamos argentinos y argentinas, y gracias a eso, los estudiantes que deciden estudiar en una universidad pública pueden acceder de manera gratuita a una carrera universitaria. Esto es para todas las que son las carreras de grado universitario. Ya lo que es posgrado sí es pago, porque se lo autofinancian las universidades. Nuestra universidad, que es la Universidad Nacional de Rosario, está ubicada en la provincia de Santa Fe, que ahí, como pueden ver en la presentación, está en el centro de nuestro país, en la región pampeana vendría a ser, en la provincia de Santa Fe, y la provincia de Santa Fe, que tiene forma de bota, al sur de la provincia de Santa Fe está ubicada la ciudad de Rosario, que es donde se ubica nuestra universidad. Bueno, ahí hay unas pequeñas imágenes que compartimos. Nuestra Universidad del Río Paraná está pegada al río Paraná, así que tiene mucho contacto con el río. Tiene un monumento que es muy famoso, que es el Monumento Nacional a la Bandera, que suele ser visita de todos los turistas que van, y bueno, algunas particularidades históricas y turísticas también de la universidad. Miriam, esa, bueno. No, ahí está, la siguiente, gracias. Bueno, nuestra universidad es una universidad relativamente joven, tiene apenas 50 años, fue creada en 1968, fue creada por la ley nacional, ya que es una universidad estatal, y bueno, está compuesta por 12 facultades, cada una representando una disciplina distinta, 3 escuelas medias, que son de lo que es la educación media, la educación universitaria, y también la educación secundaria, perdón, se le llama como escuelas preuniversitarias. Está compuesta por 21 bibliotecas a lo largo de todo lo que son las sedes y los espacios de la universidad. Un gimnasio para que nuestros estudiantes y también gente de Rosario pueda practicar deporte. 2 predios deportivos con canchas de fútbol, de básquet y para practicar distintos deportes. 6 comedores universitarios con precios accesibles para que nuestros estudiantes y docentes puedan almorzar, desayunar, cenar en los comedores. Y una reciente inaugurada residencia estudiantil que se inauguró el lunes de esta semana, Miriam, si no me equivoco, el lunes o martes. Así que está recientemente inaugurada con las primeras personas que van a empezar a vivir en la residencia.
Con respecto a la oferta académica, tiene 15 carreras de pregrado, que son anteriormente a las carreras de grado, y son estas también ofrecidas por las escuelas universitarias. 114 carreras de grado en las 12 facultades, 192 carreras de posgrado entre especializaciones, maestrías, doctorado, 34 ciclos de complementación curricular, que estos son aquellos ciclos que son para complementar las carreras terciarias, para que puedan obtener el título de grado de licenciatura, y después hay 54 cursos para adultos mayores, porque dentro de las ofertas que tiene nuestra universidad educativa está la universidad para adultos mayores. Y todo lo que es esta educación se complementa desde hace varios años y mucho más fuertemente a partir del surgimiento de la pandemia, con lo que es el campus virtual, que en nuestro caso se llama Comunidades Virtuales de la UNR, el campus virtual UNR, en donde además de dictarse carreras, se dictan distintos tipos de cursos, y bueno, y ahora estamos en este momento en un proceso híbrido, digamos, dando clases de manera virtual y presencial, intercalando los espacios mientras volvemos a la universidad. Más para atrás para contar sobre los estudiantes. Bien. Estudiantes. Nuestra universidad tiene casi 100.000 estudiantes en total. Hay 1.000 estudiantes de pregrado en las escuelas, 85.000 estudiantes de grado y 14.000 estudiantes de posgrado en total. Además de esas iniciativas, bueno, también se ofrecen las diplomaturas. Contamos con la Escuela Universitaria de Formación Profesional, que le llamamos la Escuela de Oficio de la UNR, que tiene mucha presencia, digamos, es una de las respuestas que se busca darle a la sociedad, especialmente a la sociedad rosarina, de vincular a la universidad con el mundo del trabajo. Y bueno, y además de estos espacios, la UNR cuenta con una editorial, que es la UNR Editoria, con su propia radio, la Radio Universidad, y un canal de televisión. Bueno, si querés ahí les compartimos algunas imágenes, bueno, de las facultades, en la Facultad de Derecho. Ese es el nuevo aulario, que está en un espacio que es el Centro Universitario Rosario, donde comparten varias facultades sus espacios. Ahí está la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, la Facultad de Ingeniería, comparten sus espacios, la Facultad de Humanidades. Esa es nuestra Facultad de Medicina, de Ciencias Médicas, y esa es nuestra Facultad de Humanidades, que fue recientemente restaurada. Hay varias universidades que están ubicadas en edificios históricos de la ciudad de Rosario, que se han revalorizado también, no solo para el uso de la comunidad universitaria, sino para el disfrute de todos los rosarinos. Y bueno, antes de dar paso a Miriam, esa es la Facultad de Odontología, que también fue recientemente remodelada, uno de los edificios más modernos que tenemos. Bueno, acá la idea es empezar a contarles el vínculo que tiene nuestra universidad con la diversidad y la inclusión. Es una universidad muy grande, como habrán podido ver, tenemos casi 100.000 estudiantes, una planta de 6.000 docentes y de 3.500 no docentes o personal de apoyo. Somos una comunidad muy grande, por lo tanto también muy diversa, y es una comunidad que también está muy arraigada y muy vinculada con la historia y la sociedad de Rosario. Entonces, bueno, siempre a lo largo de su historia, y ahora también digamos, le ha dado mucha fuerza a partir de lo que denominamos el Plan UNR 2030, digamos, el camino hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se le ha dado mucho privilegio a lo que es la inclusión. Y a partir de este trabajo venimos con el antecedente del proyecto MIU, que estuvo destinado a trabajar específicamente con estudiantes con discapacidad, y ahora el proyecto Entender nos encuentra trabajando sobre lo que es específicamente la neurodiversidad. Así que bueno, Miriam, te doy paso para que cuentes todo el trabajo de la universidad en lo que es materia de inclusión. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ahí Virginia un poco les hacía contextualizado, porque nos parecía importante también poder contextualizar dónde nos ubicamos para poder empezar a contar cómo trabajamos esta temática y lo diversa que es, lo diversa y compleja que es nuestra universidad, porque además también no está en un espacio único, sino que está separada y convive con toda la ciudad.
Bueno, nuestra universidad también, digamos, organiza, digamos, su funcionamiento en distintas áreas. Una es el área de internacionalización, donde se encuentra trabajando Virginia, y la otra es el área de derechos humanos, donde se encuentra la Dirección de Inclusión y Accesibilidad, en la cual yo me encuentro trabajando. Nosotros a partir de esta propuesta concreta de entender es que comenzamos a abordar esta categoría de neurodiversidad en la universidad. Si bien y aún sin debates previos a priori, nos parece importante mencionar tanto neurodiversidad como también la categoría de discapacidad, ¿no? Como dos concepciones y también dos formas de abordajes. Y si es correcto, creemos que puede ser así y que es así, pueden convivir ambos, porque me parece que no hay una estrategia única, no hay una receta para la inclusión, para generar políticas públicas de inclusión, digamos, todo esa medida de forma muy singular, como es la misma diversidad. Por eso creo que, y quiero rescatar también estos espacios de intercambio, como decíamos antes de comenzar, para saber qué hace el otro también, no solamente qué hacemos nosotros, pero también aprendiendo qué hace el otro sobre esta temática. La Dirección de Inclusión y Accesibilidad es un espacio de gestión institucional donde se llevan adelante diferentes estrategias y líneas de acción que contribuyen al cumplimiento de los derechos constitucionales y también de las convenciones internacionales de las personas con discapacidad en el ámbito de la universidad. Realmente es un camino para transformar la universidad, para reflexionar, para poder transversalizar estas temáticas a través de proyectos de distintas índoles. Proyectos académicos, proyectos de extensión y también proyectos de investigación. Son los tres pilares de nuestra universidad, ¿no? La investigación, la docencia y la extensión, siempre en perspectiva de derechos humanos. También intervenimos desde diferentes modalidades porque comprendemos también a la discapacidad como una categoría social, como una categoría política, que se va produciendo también por las interrelaciones de todas las estructuras. ¿Qué quiere decir esto? Todas las estructuras sociales, políticas, culturales, y también muy marcada por los discursos y las prácticas también. Entonces, en este sentido, para nosotros la mirada se aleja claramente de viejas concepciones hegemónicas o concepciones médicas por ahí, ¿no? Reconociendo fundamentalmente lo que es el carácter de producción social que presenta, ¿no? Las sociedades contemporáneas, marcadas por el modo de producción capitalista, nos parece necesario considerar la situación de las personas con discapacidad o con condiciones neurodiversas a partir de las variables de desigualdad social y también de diversidad cultural, para poder comprenderlas en su totalidad. Y creo que es una utopía, como es el nombre de este ciclo de conferencias, me parece que ojalá, ¿no? poder crear una cultura inclusiva y equitativa que celebre las diferencias realmente, es realmente desafiar, como recién decíamos, estereotipos. Así que bueno, me parece también oportuno aclarar que siempre nosotros trabajamos desde el modelo social también, ¿no? De la discapacidad, digamos, no solo desde la neurodiversidad, donde el problema es, la persona es un sujeto de derechos, donde el problema no está en la persona, sino el problema está en el contexto, está en el entorno. Por eso creemos que la educación, el abordaje de una educación inclusiva en las universidades está direccionada, por un lado, en la defensa de los derechos humanos, que se opone a todo tipo de segregación y de exclusión, y también se fundamenta en lo educativo desde los principios de lo que es la equidad y la calidad, es decir, no segregación, no exclusión, con los principios de equidad y calidad, donde acá sí adquiere fundamental importancia la categoría de derechos humanos, ¿no? Se opone acá al individualismo, ¿no? O a la escuela tradicional, tal vez, o a la educación tradicional. Nosotros en la Argentina tenemos las escuelas normales y las escuelas especiales, por ejemplo. Todavía, digamos, tenemos y está muy marcado eso. Los chicos van a las escuelas normales, a las escuelas especiales. Eso, digamos, se desdibuja en la educación superior, pero bueno, me parece que las diferencias
trabajar con las diferencias tiene un valor en contraposición a esa homogeneidad de la escuela. Algunos objetivos de la dirección, me parece que quiero, importante antes de seguir trabajando, digamos, nosotros buscamos propiciar un entorno inclusivo en todo el ámbito, en todo el espacio educativo y cultural, a través de acciones que permitan realmente la accesibilidad física, académica, actitudinal y también comunicacional. Reconocer y trabajar también por los derechos de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida universitaria, incorporando fundamentalmente las buenas prácticas que puedan eliminar barreras simbólicas de discriminación y de prejuicios. También fortalecer todo lo que es la formación de grado y la formación de posgrado vinculada a esta temática, con el fin de poder estimular el egreso de los estudiantes, ¿no? Que también es algo muy importante, no solamente, digamos, todo su trayecto, su formación, digamos, su estancia dentro de la unidad académica de la universidad, sino también poder estimular el egreso y qué hace también una vez que obtiene algún título universitario, ya sea una trayectoria corta o una trayectoria un poco más extensa. Y también generar, ¿no?, distintas líneas de trabajo que contribuyan a la construcción de políticas y de prácticas, culturas inclusivas. Promover también un poco la producción académica sobre la temática de la discapacidad, sobre la temática también de la neurodiversidad ahora, y el intercambio de experiencias, ¿no? Esto que decíamos recién, qué bueno poder tener estos espacios, contar estos espacios, y ver qué hacemos, qué hacen las universidades, cómo poder fortalecer, ¿no?, políticas vinculadas a la docencia, a la extensión y a la investigación. Así que me parece importante aclarar estas cosas. También, digamos, me parece que es importante afirmar que la discapacidad en el ámbito, ¿no?, de la educación superior, digamos, ocupó históricamente un espacio de invisibilización. Sin embargo, un poco el devenir de la vida, el devenir, digamos, de la propia historia, hizo que de a poco se vaya escribiendo en su agenda y se puedan institucionalizar programas, proyectos para realmente garantizar el derecho de la educación. Y aquí, digamos, algunos datos que me parecen importantes, que nos parecen importantes poder también compartir con ustedes. De acuerdo al caudal de estudiantes que tiene nuestra universidad, en los últimos años el ingreso de estudiantes con discapacidad no ha superado el 1,5%. Y podemos afirmar que la población que habita en nuestra universidad tampoco, digamos, supera el 2% de estudiantes. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿no? Nuestra universidad es pública, es gratuita, y por este motivo también reflexionamos cómo puede ser, digamos, que teniendo estas características, los estudiantes con neurodiversidad, los estudiantes con discapacidad, no pueden elegir trayectos, no llegan a elegir estos trayectos formativos que proponemos y que ofrecemos. Entonces esto realmente nos interpela, tanto a docentes como a investigadores y también gestores de estas políticas, para pensar realmente cómo podemos hacer una universidad más accesible. Y en los últimos años, bueno, como estos son los últimos años, entre el 2020 y el 2021, tenemos algunas características específicas de cómo los estudiantes se van inscribiendo las carreras. Tenemos fundamentalmente, ahí, una de las temáticas que más trabajamos es la discapacidad visual. Después también tenemos la motora y la auditiva, digamos. Y después aparecen algunas vinculadas más con el tema, digamos, de salud, como es cardíaco, respiratorio. Y después tenemos psicológica, bueno, también tenemos del lenguaje, trastornos del lenguaje. Bueno, ahí tenemos, porque nosotros los datos que sacamos se dan a partir del sistema guaraní. Es decir, la información que nosotros vamos recabando y recolectando lo hacemos a partir de un sistema que es un gestor de contenido, donde los estudiantes, cuando se inscriben en las carreras, ahí tienen una celda que es opcional, y pueden dejar ahí sus datos y, digamos, qué tipo de requerimientos
necesitan a la hora de cursar. Muchos estudiantes, esta celda del sistema guaraní, que es el sistema de inscripción, no la terminan, no la completan, no sabemos por qué las razones, hay muchas razones por las cuales ellos no quieren completar esa celda, entonces los problemas o las situaciones nos vienen después, aparecen después en el transcurso de la carrera, porque son llevados por algún compañero o porque algún docente se acerca a alguna secretaría, y entonces ahí activamos todos nuestros programas, que después voy a ir contando los programas en los cuales, digamos, trabajamos y abordamos esta temática. A partir de ahí generamos distintos trayectos para poder generar un buen acompañamiento. Así que bueno, las facultades que más estudiantes también con discapacidad y con neurodiversidad tenemos es la Facultad de Humanidades, fundamentalmente son las de ciencias vinculadas a las ciencias sociales, ¿no? La Facultad de Humanidades, la Facultad de Medicina, la Facultad de Derecho, la Facultad de Enfermería, Psicología, Ciencias Económicas, Ciencia Política y la licenciatura en Turismo. Estas son las facultades donde tenemos como más concentrado el caudal de estudiantes con discapacidad. Y bueno, y en ese sentido también, para nosotros es un desafío. Creo que en los últimos años somos muchos los que nos hemos sumado un poco a este desafío, ¿no? De poder construir nuevas agendas, de pensar espacios educativos cada vez más accesibles e inclusivos, pudiendo recuperar no solamente la accesibilidad física, sino también la accesibilidad comunicacional, cognitiva, académica, y de esta forma realmente poder borrar barreras culturales simbólicas instaladas muy fuertes en nuestras sociedades. Bueno, nosotros creemos también, digamos, que la educación inclusiva es obviamente, digamos, un derecho universal, ya lo dice también la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Lo vemos como un derecho fundamental y la base también para una sociedad más justa. Eso es uno de las banderas, ¿no? de pensar en una comunicación inclusiva, ¿no? Aportar para hacer un mundo cada vez mejor y que las universidades sean realmente un lugar de apertura, de democratización, donde realmente la educación alcance el horizonte concreto, ¿no? de la inclusión y de la convivencia. Esa creo que debe ser una meta de todas las universidades. Pero bueno, ¿cómo hacemos también para trabajar esas barreras? ¿Cómo hacemos para borrar esas barreras? Bueno, lo hacemos a partir de tener presente y transversalizar en nuestros programas y proyectos algunas categorías importantes. Ahora después voy a contar esas categorías importantes, pero me parece que también quiero acá hacer, digamos, una aclaración que, digamos, muchas veces el recorrido que hace un estudiante es un camino, digamos, en permanente construcción, ¿no? Y donde inciden múltiples aspectos, no solamente, digamos, personales, sino que tienen que ver aspectos sociales, coyunturales, de su propia historia, de su sexualidad, de su cultura, desde dónde viene. Entonces, realmente también hay que verlo desde una interseccionalidad, no solamente con una mirada focalizada. Entonces, ahí es donde aparecen las barreras, ¿no? Que son todos esos factores del contexto que dificultan o limitan el pleno acceso a la educación. Pero bueno, ¿cómo hacemos para poder trabajar esas barreras? ¿Cómo hacemos cómo hacemos para abordar las temáticas? Yo acá pusimos 4 categorías que para nosotros son importantes, y que son también, digamos, son centrales y neurales para pensar en políticas públicas. Por un lado tenemos la accesibilidad, por el otro lado tenemos los ajustes razonables, por el otro lado tenemos también lo que son las configuraciones de apoyo, y por último vamos a trabajar lo que es el diseño universal. Son categorías que nosotros las tenemos presente, como bien les dije, y que tienen que ver justamente como, por ejemplo, la accesibilidad, en términos, digamos, de lo que es la convención, digamos, no lo decimos nosotros, no es un invento, sino que tiene que ver con la condición que deben cumplir todos los entornos, las instalaciones físicas, los procesos, los bienes, los productos,
objetos, instrumentos, herramientas, ¿no? Para poder ser comprensibles, que se puedan comprender, que puedan ser utilizables, que se puedan utilizar, y que también puedan ser practicables por todas las personas, con una seguridad, con una comodidad y con una máxima autonomía posible. Que creemos que la accesibilidad debe ser universal en el marco de la estrategia de lo que es el diseño universal. Ahora vamos a ver lo que es el diseño universal. Pero realmente la accesibilidad, lo que implica en este momento, en este caso, implica las configuraciones de apoyo para poder superar las barreras, así como también el diseño de ajustes razonables. ¿Qué son, qué son esos ajustes razonables o qué son esas configuraciones de apoyo? Los ajustes razonables, las configuraciones de apoyo son esas redes, ¿no? Son esas relaciones, esas posiciones o interacciones también entre personas, grupos o instituciones que se van conformando para poder identificar esas barreras al aprendizaje y así poder desarrollar estrategias educativas para el aprendizaje. Es decir, es un conjunto de andamiajes. Nunca podemos trabajar solos ni solas. Siempre necesitamos sí o sí tejer redes. Cuando tenemos un estudiante, nos encontramos frente a una situación donde necesitamos comunicarnos con el docente, con la cátedra, con la organización en la cual pertenece, con sus familias muchas veces, generar especies de legajos digitales, determinados instrumentos que nos permitan para iniciar un proceso, digamos, de modificación de un currículum o de modificación de una materia o de trabajar con el docente, de poder generar desde el punto cero del trabajo estas configuraciones de apoyo. Lo mismo con los ajustes razonables, que va a ser como, digamos, el paso siguiente, ¿no? Son todas esas modificaciones, son todas esas adaptaciones necesarias, que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para poder garantizar a las personas con discapacidad el goce o el ejercicio en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y también las libertades fundamentales. Es decir, cuando nos encontramos frente a determinadas situaciones, frente a determinadas barreras, lo que hacemos es generar esas configuraciones de apoyo para luego pensar en ajustes razonables. Es un poco digamos, todo viene, digamos, como por añadidura, es decir, son todos pasos para tener en cuenta, para trabajar la temática y para pensar una universidad inclusiva. Y algunos conceptos a tener en cuenta, que me parece importante, que esta imagen, a veces una imagen vale más que 1000 palabras, pensar en la igualdad, en la equidad y el diseño universal. No es lo mismo la igualdad que la equidad. Cuando hablamos de igualdad, digamos, darle a todos lo mismo, siendo que la equidad le estamos dando a cada uno lo que requiera. Acá podemos ver en una imagen que a las 3 personas se le da lo mismo para poder ver un partido, siendo que a lo mejor la persona que es más alta no necesita de un banquito para poder ver el partido. Igualmente va a quedar más alto. Cuando hablamos de equidad, le estamos dando a cada uno lo que requiere. Entonces acá, digamos, alguna persona va a necesitar el doble de banquitos y la otra va a poder mirar el partido sin necesidad de tener esa herramienta o ese instrumento. Si pensamos en el diseño universal, la propuesta es borrar esas barreras, sacarlas para que todos, digamos, realmente el beneficio es para todos, no solamente para aquellos que necesitan o que requieren de determinado ajuste, en este caso cuando hablamos de equidad, sino que el diseño universal, con el diseño universal no estaríamos necesitando esos ajustes razonables, sino que directamente se van a pensar los productos, los entornos, los instrumentos, se van a pensar desde un principio, desde la génesis, pensada desde el diseño universal. Pensar digamos, con este paradigma, porque realmente es un paradigma y es una forma también de transitar y generar procesos y de generar programas, tiene que ver con algunas cuestiones
importantes y algunos puntos que hay que tener en cuenta, como por ejemplo lo que tiene que ver con el uso equitativo, es decir, el diseño es útil para las personas con diversidad funcional. También el uso debe ser flexible, es decir, que el diseño se acomoda a un amplio rango de preferencias y también de habilidades individuales. Además también de uso simple o de uso intuitivo, es decir, que el diseño es fácil de entender, es fácil de comprender, sin importar la experiencia o los conocimientos, o el conocimiento, las habilidades del lenguaje, o el nivel de concentración de la persona o del usuario, digamos, es de un uso simple. También que la información pueda ser percibida, que sea perceptible, es decir, que el diseño que transmite una información necesaria, digamos, de forma efectiva al usuario, sin vueltas, ¿no? Van con la información concreta, sin importar las condiciones del ambiente o las capacidades también sensoriales del usuario. Otra de las cosas también tiene que ver con la tolerancia al error, es decir, el diseño minimiza los riesgos y las consecuencias adversas o del entorno, acciones involuntarias o accidentales que puedan aparecer. Y también, por otro lado, también otro, digamos, de los ejes de los principios del diseño universal tiene que ver con el mínimo esfuerzo físico, es decir, el diseño puede ser usado de forma cómoda, de forma eficiente, minimizando acá, digamos, cualquier tipo de cansancio o cualquier tipo de fatiga que pueda tener al momento de utilizarlo. Realmente, si pensamos en el diseño desde el principio, vamos a estar trabajando y vamos a estar abordando las temáticas, digamos, desde otra concepción y desde otra mirada. Cuando hablamos también, por ejemplo, de diseño universal en contenidos digitales, ahí también, digamos, no hay que adaptar un contenido, no hay que hacer un ajuste razonable, sino que hay que diseñar justamente teniendo en cuenta desde el principio estas pautas de accesibilidad, ¿no? El contenido debe ser perceptible, debe ser entendible, navegable para la mayor cantidad de usuarios posible. Por eso, digamos, pensar de esta forma nos plantea propuestas curriculares accesibles, de alguna manera desafiantes para todos los estudiantes, favoreciendo la eliminación de barreras, el dibujo que veíamos al principio, ¿no? Y contribuyendo acá sí a garantizar la igualdad o la equidad, en este caso, de oportunidades dentro del aula. Y bueno, en este marco, esto es un marco obviamente pensado desde un principio, evita tener que pensar lo que decía recién, en adaptaciones a priori o adecuaciones. Lo que propone fundamentalmente es trabajar, digamos, propone a los docentes trabajar con propuestas curriculares accesibles, inclusivas, bueno, un poco lo que ya les venía comentando, ¿no? La placa un poquito fortalece esto que venía diciendo. Favorece la eliminación de barreras físicas, de barreras sensoriales, afectivas, cognitivas, para el acceso, para el aprendizaje y también para la participación de los alumnos. Esto realmente, pensar desde esta lógica, nos lleva también a pensar cómo podemos hacer una universidad inclusiva. Y bueno, si hablamos también, digamos, de todo lo que es el derecho y de la comunicación, de la educación inclusiva, también tenemos que pensar y hablar de la comunicación como un derecho. Y hablar de la comunicación como un derecho nos lleva al artículo 21 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, un poco con miras a respetar el amplio abanico de diversidades que facilitan el acceso a la información y a la comunicación a la mayor cantidad de personas posibles. Digamos, no hay modo, no hay trabajo, no hay forma de trabajar sin la comunicación. La comunicación debe ser transversal en todos los espacios y en todos los órdenes de la vida, digamos, ya sea en un programa, con un estudiante, con un docente. ¿Qué nos dice la comunicación? ¿Qué nos dice la Convención acerca de este derecho? Bueno, la comunicación incluirá los lenguajes, la visualización de los textos, el braille, la comunicación táctil,
los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, el lenguaje escrito, que tengo así también como el lenguaje escritos, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz también digitalizado, y otros medios y otros modos y formatos aumentativos o alternativos de comunicación. Y acá está incluida también la tecnología de la información y de las comunicaciones de fácil acceso. Entonces, pensar, digamos, no solamente la comunicación, como la educación como un derecho, sino también la educación como un derecho, como dos ejes importantes para pensar en una universidad inclusiva. Cuando hablamos de la comunicación inclusiva con miras a respetar el amplio abanico de diversidad, esto un poquito ya lo dije anterior, y sí, digamos, repensar y reflexionar acerca de que si la comunicación es justamente producción de sentido, es dialógica, es la posibilidad del encuentro con el otro, es decir, no hay encuentro si no hay comunicación, si no hay diálogo. Los derechos son espacios donde los sujetos pueden moverse libremente, esto, lo cual lleva implícito de alguna manera el concepto de autonomía. La accesibilidad es la herramienta que en materia de comunicación nos brinda las condiciones para poder producir contenidos en diferentes soportes, navegar en un sitio web, acceder a un servicio, independientemente de las capacidades técnicas, de las capacidades cognitivas o físicas de las personas. Entonces realmente acá estamos frente a un tema muy importante y trascendental que tiene que ver con el derecho a la comunicación. Bueno, un poquito en virtud de todo este marco de análisis, ya podemos visualizar y analizar algunas categorías que nos atraviesan. La categoría de comunicación, derechos humanos, autonomía y accesibilidad. Estas son, digamos, algunas categorías de las cuales venimos trabajando y a su vez también forman parte activa de nuestros ejes de gestión. Bueno, ¿cuáles son esos, de qué manera podemos proporcionar diferentes formas de comunicación? ¿Cómo podemos generar esos espacios de comunicación? ¿Cómo hacemos, no? ¿Cómo trabajamos la comunicación? ¿Cómo proporcionamos múltiples formas de presentarla? Bueno, siempre, digamos, tenemos que tener en cuenta tres aspectos importantes. Por un lado, el contenido, que tiene que ver con lo que vamos a poner, la estructura, ese contenido, cómo lo vamos a estructurar, y también el formato que le vamos a dar. Esas tres cosas son importantes a la hora de poder presentar una información. Por supuesto también la presencia de lengua de señas. Sabemos que la cultura sorda también, digamos, es una cultura, y que cada país también tiene una cultura distinta. Nosotros tenemos una lengua de señas argentina, México seguramente tiene su propia lengua de señas y sus intérpretes. También otra de las cosas que son importantes es la utilización de un lenguaje claro, es decir, el contenido expuesto debe ser redactado en un lenguaje breve y sencillo, sin necesidad de utilizar estructuras gramaticales complejas. El mensaje que se desea transmitir debe ser concreto, debe ser directo, y evitando en lo posible términos abstractos, los cuales podrían resultar a veces confusos. También, digamos, poder ofrecer material en formato braille o en formato macrotipo. El braille ya sabemos que lo utilizan las personas con discapacidad visual, pero también el macrotipo, que es una tipografía un poco más grande, puede ser usada para la mayor cantidad de personas posible. Sabemos también que la accesibilidad en textos digitales tiene dos puntos fundamentales. Por un lado, el acceso a la información por parte de las personas con discapacidad o con neurodiversidad. Y el funcionamiento asistido también. El funcionamiento asistido de dispositivos usados en las personas con discapacidad. En este contexto, el desafío es poder identificar las herramientas que van a proveer el acceso a la información digital más fácilmente.
Entonces tenemos material en formato digital y los lectores de pantalla también, que son los lectores de pantalla, son esos motores de voz que tienen las computadoras para poder acceder también a la información, que lo utilizan muchas personas también con neurodiversidad. También el material de lectura sencilla o material de lectura fácil, que son los pictogramas. Yo tengo una imagen como para mostrarles, digamos que lo que fue la pandemia. Ahí sí, digamos, podemos ver claramente que la lectura es una técnica, esto es una técnica de redacción y de adaptación, donde el objetivo es poder promover el acceso a la información y a la comprensión de los textos. Es decir, los textos de forma fácil están destinados a personas con discapacidad, a personas neurodiversas, a personas también extranjeras, no nativas, digamos, de una propia lengua, a niños, niñas que todavía no están en la etapa de lectoescritura, y también, digamos, a personas, a adultos mayores. En este caso, traje unas imágenes que representan a partir de dibujos simples, esquemáticos, objetos, figuras, acciones o lugares. La pandemia hizo que se generaran muchísimos pictogramas que sean de fácil lectura para todos nosotros, para todas nosotras. Y eso me parece que podemos rescatar y podemos tomar como ejemplo y llevar también cuando hablamos de la educación inclusiva. Y por el otro lado también lo que son las piezas audiovisuales, tanto con subtítulos como también las piezas audiovisuales con audiodescripción. Las piezas audiovisuales con subtítulos también digamos, para aquellas personas que necesitan y que no pueden ver, y también el guión audiodescriptivo que se inserta a veces en los silencios de los programas y tiene como objetivo fundamentalmente contextualizar la trama, los ambientes, los efectos sonoros. Bueno, estas son algunas de las formas de poder proporcionar la información en distintos soportes. Es decir, no hay, digamos, un modo hegemónico de presentar la comunicación, de presentar el texto, los contenidos, sino que hay múltiples formas. Generalmente aparece la escritura como una forma hegemónica de presentación de los materiales, de la comunicación y de la información, pero realmente vemos que existen múltiples formas de poder comunicarnos. Entonces, estas categorías puestas en prácticas concretas contribuyen realmente a garantizar la inclusión plena, la inclusión real y efectiva de los estudiantes. Estamos haciendo referencia entonces a derechos constitutivos del acceso a la educación a partir de la diversidad existente, ¿no?, en las aulas y en las instituciones educativas. También me parece importante rescatar acá lo que es el acceso a la tecnología, ¿no? En este sentido, la tecnología ocupa un lugar cada vez más importante en nuestra vida, y en muchas situaciones es realmente un medio imprescindible para poder participar, para poder implicarse socialmente, ¿no? Y si hablamos de comunicación y de tecnologías, también me parece oportuno traer acá un paradigma que es el de la educomunicación. Es decir, la comunicación y la educación no pueden funcionar de manera separadas, aisladas, sino que realmente tenemos que hablar de un modelo de educomunicación. Y podemos hablar también de un modelo de educomunicación accesible, ¿no? Bueno, y en este marco, y atendiendo también, digamos, a la diversidad, me parece que resulta fundamental poder contribuir nuevas propuestas que permitan poder responder a la variabilidad, ¿no?, de los estudiantes y también de las situaciones de cada uno. Creo que la inclusión educativa excede la temática de la discapacidad, excede, digamos, muchas temáticas, y fundamentalmente apunta a la participación de todos los estudiantes conforme a sus potencialidades, ¿no? Para ello es necesario poder crear mejores condiciones de oportunidad, tanto para la enseñanza como también para el aprendizaje, y así asegurar realmente entornos accesibles. No sé cómo voy con el tiempo, o qué hora es. Voy a ver la hora. Son -4. -4, bueno. Porque ahora sí, a partir de contarles estas categorías que para nosotros son transversales, que son importantes,
nos gustaría así poderles contarles algunos programas y proyectos que llevamos adelante y que tenemos que vamos abordando en la dirección de inclusión y accesibilidad. Por un lado tenemos un programa de accesibilidad académica que está conformado por un equipo interdisciplinario, donde trabajan docentes, estudiantes, personal administrativo también de la universidad. Y dentro de este programa lo que hacemos es elaborar objetos educativos accesibles, es decir, materiales de estudio. Para ello lo hacemos con, como les dije, personal que está capacitado, que permanentemente, digamos, generamos instancias de capacitación y de formación en estas unidades académicas. Estamos en la Facultad de Psicología, la Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de Derecho, Humanidades y Artes, la Facultad de Ciencia Política, la Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y la Facultad de Bioquímicas. En este marco de trabajo y con estas unidades producimos, digamos, a pedido, contenidos accesibles para aquellos estudiantes que lo requieran, ¿no? Trabajamos, venimos fundamentalmente pensando también en buenas prácticas, ¿no? Cómo generar también buenas prácticas en estos espacios. Y a su vez también tenemos criterios y metodologías de trabajo que nos acompañan para poder generar estos contenidos accesibles, estos materiales de estudio. A su vez también tenemos digamos, se desprende de este programa de accesibilidad académica un proyecto que se llama Léete Algo, que es bibliografía sonora también para estudiantes, para aquellos estudiantes que no pueden o que les cuesta a lo mejor la lectura y demás. Tenemos programas donde contamos con un equipo de lectores, de más de 1000 lectores voluntarios, que son parte de este equipo donde semanalmente se van leyendo diferentes textos de estudio. Durante la época, antes de la pandemia, se leía en un espacio, en un laboratorio sonoro. En pandemia, cada uno leía en sus domicilios, y ahora volvemos nuevamente con la propuesta de leerlo digamos, en un estudio justamente especializado para estas lecturas. Entonces tenemos una persona que compila todos estos materiales son guardados en formatos MP3, y también son catalogados, al igual que las otras producciones digitales, son catalogados a modo de biblioteca para su conservación y para su distribución. Nosotros trabajamos dentro del campus. Virginia le contaba hoy que teníamos un campus virtual. Bueno, todas estas producciones, que tenemos más de 1500 producciones, es un espacio en permanente construcción. Tenemos más de 1500 producciones entre libros, revistas científicas, bueno, muchísima variedad de todas las unidades académicas. Vamos produciendo estos contenidos de manera que los estudiantes puedan tener sus propios materiales y puedan también acceder a ellos sin problemas. También tenemos otro proyecto que surge fundamentalmente, digamos, que surgió de la voz de escuchar a nuestros estudiantes, ¿no? Ahí creo que la accesibilidad está en la voz también de nuestros estudiantes, porque es un proyecto, todos los proyectos nosotros los institucionalizamos en el Consejo Superior de la universidad, con lo cual también es un camino para transformar y para marcar también hitos y para marcar cuestiones importantes. Nosotros, este proyecto también está aprobado por el Consejo Superior y se trabaja en la realización de un relevamiento. Primero fue una etapa de entrevistas que le hicimos a los estudiantes, y ellos fueron los que nos propusieron pensar en un proyecto para una universidad para todos y todos. Entonces hicimos la primera etapa, también lo hicimos en pandemia. Son proyectos que parece que se fueron fortaleciendo con la pandemia. Hicimos una etapa de relevamiento en algunas unidades académicas, porque no podíamos en todo, las facultades estaban cerradas y demás, pero bueno, lo que hicimos fue relevar algunas cuestiones de accesibilidad, y vimos que cosas muy sencillas, que no llevaban mucho tiempo, digamos, que tampoco eran, digamos, muy costosas, pero que sí se podían hacer, como por ejemplo, espacios reservados en las aulas accesibles. Muchas cosas también hicimos con el proyecto del Muse anterior. Bueno, es como que continuamos ese proyecto del Muse anterior, generando también
marcado, digamos, o delimitado algunos espacios accesibles en algunas facultades y en algunas unidades académicas. Esta, por ejemplo, es la Facultad de Ciencia Política, donde se hizo como una especie de brigada, donde algunos no docentes, estudiantes, centros de estudiantes comenzaron a trabajar y dejar espacios reservados. No significa que el estudiante vaya y se siente ahí, pero por lo menos visibilizar la temática, que era lo que recién hablábamos, ¿no? ¿Cómo podemos visibilizar esta temática dentro de las universidades, dentro del aula, a lo mejor, que el docente entre y diga, ¿qué es esto? Bueno, alguien de la comisión va a decir, esto fue un proyecto, esto por qué se hizo, a lo mejor el estudiante no se sienta ahí, pero estamos visibilizando la temática, estamos transversalizando, estamos hablando de esto en la facultad, en la universidad, en la cátedra, con el docente, con los compañeros. Este es el símbolo, el último símbolo digamos, de discapacidad a nivel internacional, y nosotros también decidimos utilizarlo. También hicimos un juego ahí de iconografías, porque antes era, tanto el hombre con la sillita de ruedas, bueno, fue cambiando con los años. Nosotros hicimos también un juego de distintos símbolos y llegamos a pero este lo pusimos en todas las aulas. Y acá tenemos también la Facultad de Ciencias Económicas, que también, por un caso concreto, comenzó a poner espacios reservados. Y la estudiante a lo mejor no se sienta ahí, pero ella siente que la universidad, que la facultad, la escuchamos, articulamos con la facultad, vimos qué podíamos hacer, tenemos este proyecto y ahí iniciamos todas estas tareas que tienen que ver con señalizar las aulas. También está el proyecto ahora que estamos haciendo, es comprar también bancos accesibles, bancos más grandes, más cómodos, para que también los estudiantes puedan sentarse, porque también esto es un tema que a veces no lo tenemos saldado, y también pensamos no solamente en la señalética, sino también en el mobiliario que podemos ir incorporando. Y esto es una tarea que hacemos a su vez también, esto pensando en las configuraciones de apoyo que hablábamos al principio. Bueno, no lo hacemos solos y solas. Este proyecto lo hacemos con una cátedra de arquitectura que se llama Accesibilidad Arquitectónica, y también lo hacemos con el área de Derechos Humanos de la Facultad de Arquitectura, y lo hacemos también con una cátedra de la carrera de Comunicación Social, que es Visual Gráfica. Entonces, vamos de a poco generando redes, tejiendo redes, contactos, para poder generar esas configuraciones de apoyo y poder llevar este proyecto adelante, con los docentes, con las facultades, bueno, un poco como les venía contando. Por el otro lado también, este es un proyecto un poco más amplio, que se va del espacio, ¿no? Se va del aula, ¿no? Se va de los ámbitos de la universidad. Es un proyecto que ganamos en una convocatoria de la universidad que se llama UNR Postpandemia, donde lo que trabajamos acá es, empezamos sí con la producción de prototipos y de elementos o instrumentos pensados desde el diseño universal. Esto que les hablábamos hace un ratito, pensábamos en producir objetos accesibles para estudiantes que necesitaran a partir de impresoras 3D. Generábamos los prototipos y hacíamos digamos, todas las cosas que ellos necesitaban y sus requerimientos para poder garantizar esa igualdad. Pero después el proyecto realmente fue un poco más ambicioso, y lo que hicimos fue un acuerdo también con un museo de la ciudad de Rosario, que es el Museo Castañino, es uno de los museos más grandes y más importantes que tenemos, para facilitar, digamos, el acercamiento sensible de una obra. Estas son obras de Antonio Berni, no sé si lo conocen, pero es un artista plástico muy conocido. Acá trabajamos con Juanito Laguna, que son varias obras de este pintor muy reconocido. Lo que hicimos fue poder hacer estas obras en relieve. Lo trabajamos con MUCAR, que es una organización de ciegos y ambliopes de la ciudad de Rosario. También trabajamos con otras organizaciones y articulamos con el museo, porque este fue un pedido exclusivo del museo para trabajar con todas las escuelas especiales, como están catalogadas en nuestra ciudad, con todas las escuelas en la ciudad de Rosario. Y transformar
digamos, un Juanito Laguna, un Antonio Berni, en algo plano, transformarlo y hacerlo en relieve. Y que los chicos, los estudiantes que visiten el museo, puedan ver las obras de otra manera, no solamente en formato plano o analógico, sino que se pueda disfrutar con otra sensibilidad. Este es un proyecto que lo estamos llevando adelante. Ahí tenemos una obra de Juanito Laguna. Esta fue la primera muestra, el primer prototipo. La obra es mucho más grande y bueno, la vamos a estar presentando durante este año en el museo. Bueno, esto también acá les dejo algunas muestras también de lo que hacemos para las escuelas. También son todas cosas a pedido que nos van haciendo, como por ejemplo el mapa, los mapas del país, o trabajar la ciencia, por ejemplo, trabajar la ciencia en el área de ciencias, otra vez para trabajar la ciudad y los monumentos, los lugares importantes de la ciudad. Comenzamos también a generar prototipos de lugares geolocales de nuestra ciudad. Y también generando elementos que los estudiantes con discapacidad de nuestra universidad puedan también requerir o necesitar. Es decir, es un proyecto que recién empieza y tenemos un montón de cosas para pensarlas, siempre pensándolas, como les decía, desde el diseño universal, generando configuraciones de apoyo, pensando en la accesibilidad. Bueno, vuelvo a las categorías que dije en un principio, pensando también en la comunicación, las formas de poder comunicar esto, cómo vamos a presentar estas cosas. Bueno, lo vamos a presentar, pero también vamos a tener que trabajar los recursos de comunicación para que también puedan acceder la mayor cantidad de personas posibles. Bueno, y otro de los programas que tenemos también es un programa de acompañamiento pedagógico institucional, que también surge de las entrevistas, de hablar con los estudiantes, de hablar con los docentes. Nada surge, nada es azaroso, digamos, nada aparece de la nada y porque sí, sino que realmente todo surge a partir de la comunicación, de esa comunicación comprometida, responsable, que vamos generando con las unidades académicas, con los estudiantes, con los diferentes instrumentos también que vamos generando, y también, digamos, con las organizaciones. Este programa de acompañamiento pedagógico institucional está constituido por un equipo interdisciplinario de profesionales. Hay un trabajador social, hay 2 psicólogas y hay justamente una docente de educación especial que digamos, está especializada en diseño universal. Entonces, nosotros, digamos, es el ABC para empezar a trabajar con los estudiantes, porque a partir de entrevistas, legajos digitales, el trabajo con las secretarías también, con las secretarías estudiantiles de las unidades académicas, a partir también de los datos arrojados por el guaraní, es que nosotros nos vamos comunicando con esos estudiantes, vamos relevando esa información, y vamos confirmando y chequeando si el estudiante realmente tiene algún requerimiento o no. A veces nadie necesita nada, digamos, los estudiantes están bien, transitan, digamos, las aulas, pero nosotros queremos saber. No saber con una idea de asistencialismo, sino esto que le decía al principio, esa vía independiente, para que el estudiante pueda tener esa vida autónoma. Queremos conocerlo, saber, y bueno, por supuesto que si llegamos a realmente a tener una universidad inclusiva, tal vez estos programas de acompañamiento se desdibujen o no cobren el sentido que tienen ahora. Hoy por hoy son muy necesarios, porque además también trabajamos y articulando con diferentes áreas de la universidad. Trabajamos con bienestar universitario, que bienestar universitario tiene becas. Tienen que tomar un poquito de agua. Bienestar universitario, a partir de sus becas para los estudiantes también, que son necesarias para ellos. Y trabajamos también con el área de tutorías. El área de tutorías tiene 2 tipos de tutores. Por un lado, los tutores pares, que son los tutores más tradicionales que tiene la universidad, que hacen un acompañamiento, un asesoramiento, y una nueva modalidad de tutoría que apareció en pandemia, que se llama tutores codo a codo, donde ahí sí son estudiantes del ciclo superior que trabajan con los estudiantes ingresantes,
fue algo digamos, que se propuso y que se generó en pandemia, realmente fue muy necesario y ahora quedó y se llegó para instalarse, con lo cual nosotros, este programa de acompañamiento, también los trabajamos con estos tutores que tiene el área de bienestar universitario. Y también trabajamos algunas cuestiones con el área de salud, del centro de salud de nuestra universidad, digamos, ya que muchos, no porque pensemos, no porque nos vayamos al paradigma médico o al paradigma, digamos, más vinculado con la salud, sino que muchos estudiantes a veces requieren de estos servicios o tal vez algún tipo de atención. Entonces nos vinculamos con el área también, con el centro de salud de nuestra universidad. Y otra de las, quiero retomar una de las categorías que dije en un principio, que tiene que ver con la interseccionalidad, que me parece que es importante a la hora de abordar esta temática, porque acá, cuando hablamos de interseccionalidad, confluyen muchas cosas en los estudiantes. Habíamos dicho que el recorrido de los estudiantes no depende de sí, sino de todo su contexto, de su vida, de su familia. Bueno, entonces ahí tenemos las experiencias de clase, la orientación sexual, la etnia, si es migrante, su discapacidad, su neurodiversidad, entre otros. Y ahí, digamos, dando cuenta realmente un cruce de situaciones experimentadas y que por ser experimentadas, digamos, no pueden ser igualadas y se ubican a los sujetos en una situación a veces de desigualdad y de desventaja. Entonces realmente pensar desde esta perspectiva, con esta mirada, propone pensar cada elemento o cada rasgo de la persona de una manera muy singular y muy particular, pensando en los rasgos lingüísticos, en, en el género, la discapacidad, sus marcos culturales. Todo está unido y conforman ese ser único, ese sujeto de derechos. Entonces, me parece que este programa de acompañamiento abona y tiene esta mirada también de la interseccionalidad. Bueno, continúo con otro de los programas también que fue aprobado por el Consejo Superior de la Universidad, que es un programa también es bastante ambicioso, que surge en pandemia también, de pensar permanentemente qué hacemos y cómo lo estamos haciendo, porque uno puede generar cosas a partir de escuchar las voces de los estudiantes, a partir de escuchar las voces de los docentes. Pero cuando lo hacemos, cuando lo llevamos adelante, cuando llevamos esas políticas con el otro, ¿no? ¿Las estamos haciendo bien? ¿Cómo las hacemos? Nos hacemos muchísimas preguntas permanentemente. Entonces, a partir de eso surge un programa de investigación y desarrollo, en perspectiva, bueno, obviamente de derechos humanos. Es un espacio tripartito donde trabajamos con el área de derechos humanos de la universidad, el área de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo de la UNR y el Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación, que la sigla es el IRICER, que también, digamos, es un espacio de doble dependencia, digamos, que trabaja con el Centro de Investigaciones de la Universidad, y acá el objetivo, bueno, es promover, impulsar, sostener convocatorias, programas, líneas y proyectos innovadores justamente de investigación y desarrollo, de vinculación y de transferencia, de comunicación pública de la ciencia también, porque fundamentalmente lo que queremos es que estén orientados a la temática de la discapacidad, de la neurodiversidad ahora, la inclusión educativa desde la perspectiva de los derechos humanos, como les decía, que aporten conocimientos significativos para la elaboración de políticas universitarias y también generen vías de resolución o tratamiento de problemáticas estratégicas detectadas. Es decir, queremos realmente, una de las razones por las cuales surge este programa de investigación es poder investigar nuestras prácticas, pero también pensamos que podemos generar, y bueno, otra vez vuelvo a configurar apoyos, redes con otros espacios. Como vuelvo a decir, como dije antes, nada hacemos solo, no podemos. Me parece que nos potenciamos y nos fortalecemos trabajando en red, en forma de
telaraña de alguna manera. Somos prosumidores, es decir, consumimos, pero también generamos nuevo conocimiento. Y todo eso lo que tenemos que hacer es también volverlo en investigación. ¿Para qué? ¿Para qué cuantificamos? Bueno, para generar políticas, pero a su vez también para mejorar esas políticas públicas. Me parece que es importante generar estos espacios de investigación, para mejorarlas, para profundizarlas, o tal vez para transformarlas. Bueno, realmente, digamos, lo dejo en puntito suspensivo porque es un espacio que es muy nuevo y tenemos también, digamos, no tenemos un techo, siempre decimos no hay un límite para este programa, sino todo lo contrario, tenemos un largo camino de aprendizaje. Y otra, digamos, de las cosas también que tenemos, que hicimos el año pasado, también lo hicimos a partir del programa Entender, inclusive también vamos a trabajar en uno de los módulos de la temática de neurodiversidad, es justamente, digamos, una diplomatura, ¿no? En perspectiva de derechos humanos, porque sabemos que, bueno, es fundamental transversalizar la temática, ponerla también en el orden de la formación a toda la comunidad. Entonces, bueno, a partir de poder generar distintas instancias de formación, ahí podemos reflexionar, pensar también estrategias de aprendizaje, estrategias pedagógicas de aprendizaje, ¿no? Cómo pensar en el diseño universal, cómo pensar en la accesibilidad, cómo pensar en la comunicación inclusiva, en la educación inclusiva. Bueno, poder también deconstruir estas representaciones sociales y también culturales en relación a las personas neurodiversas o en relación a las personas con discapacidad, y también cómo valorar esa diversidad, cómo aprovechar esa diversidad y enriquecer realmente estos espacios de aprendizaje. Entonces, esta es una propuesta que la vamos a estar, va a tener su primer corte este año 2022, si bien ya veníamos con instancias de formaciones virtuales en pandemia, la universidad, a partir de un nuevo formato que es de diplomaturas que pudo traer, nosotros pensamos que también podíamos formalizar a partir de una diplomatura todas las instancias de formación. Y por el otro lado también, como ya para ir terminando y después continúa Vir con todo lo que es entender, tenemos el cupo laboral para personas con discapacidad. Nosotros en la Argentina tenemos una ley nacional, que es la 25.689, que es sobre el empleo de las personas con discapacidad. Justamente es una ley aprobada que queda en ley y que muy pocos espacios públicos la cumplen. Entonces, la universidad en el año 2019 también, antes de la pandemia, decidió poner en práctica esta ley, hacer viva esta ley, y convocó a un registro, a una postulación de interesados a conformar un registro único de aspirantes al ingreso de personas, digamos, personal administrativo sería de la universidad. El cupo es del 4% en entidades públicas, así que ya hicimos ingreso 2020, ingreso 2021, también trabajamos en el cupo de laboral para personas con discapacidad, donde también lo interesante de esto es que hay algunos estudiantes de la universidad que se incorporaron, que se inscribieron en el cupo, fueron entrevistados y muchos de ellos están trabajando también en espacios de la universidad. Así que me parece importante también porque ahí estamos trabajando el cupo laboral para personas con discapacidad, que es un tema realmente muy pendiente en estos espacios de educación. Y bueno, otra de las cosas que también llevamos adelante y que trabajamos mucho, no estamos solos, como les dije recién, como dije hace un rato, trabajamos en red con la red SIN, que es la red interuniversitaria de discapacidad, se llama RID, la sigla, que es el Consejo Interuniversitario Nacional. Ahí se llevan adelante diferentes ejes y también diferentes líneas de trabajo para poder transversalizar la temática de discapacidad en todas las universidades del país, en más de 60 universidades del país públicas. También hay una red
que es de universidades privadas, y justamente este año vamos a hacer un encuentro entre las universidades públicas y las universidades privadas, y vamos también a tejer redes en ambos espacios. Y también otro de los trabajos y digamos, otro de los entornos y de las configuraciones que tenemos en el trabajo, formamos parte de un comité académico también de accesibilidad y discapacidad de un grupo de asociaciones de universidades que es el Grupo Montevideo, donde están las universidades de Argentina, de Uruguay y de Brasil. Y en este marco también trabajamos para transversalizar, para visibilizar y para ver qué está haciendo el otro, cómo trabaja el otro esta temática, cómo trabajamos nosotros. Y me parece que esos espacios de intercambio realmente nos enriquecen, nos nutren y hace que se potencien todas las energías y que podamos concentrar más información y poder generar diferentes tipos de políticas. Y así lo hacemos también con el programa Entender, que venimos trabajando ya, digamos, esta sería la segunda etapa, porque ya trabajamos también con el programa Muse, que también Virginia era, digamos, el área de internacionalización a partir de Patricia Rojo y a partir de Virginia y todo su equipo, también formamos parte de esa primera etapa y ahora continuamos con esta segunda etapa que para nosotros es sumamente importante y también enriquecedora. Lamentablemente nos tocó la pandemia, que tenemos que hacer todo virtual, pero bueno, eso no quiere decir que no lo podamos hacer, al contrario, ¿no? Que no decaiga, que continúe, digamos, esta rueda, que continúe esta rueda hacia adelante pensando en cómo podemos generar estas universidades más inclusivas. Así que bueno, Vir, ¿querés seguir vos contándolo del proyecto Entender? Bárbaro, yo voy a ser muy breve para no extenderme demasiado. Bueno, el proyecto Entender es un proyecto Erasmus Plus, está cofinanciado por la Unión Europea, ya habrán escuchado un poco y vinió siguiendo la Semana de la Neurodiversidad. El proyecto finaliza ahora en diciembre de este año, hay 9 universidades socias. Por Latinoamérica están representados México y Argentina, por México está Colima, la Universidad de Colima junto con la Universidad de Guadalajara, y por Argentina estamos la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional de San Juan y la Universidad Nacional de Jujuy. Si se quieren enterar de las actividades del proyecto, nos pueden seguir ahí en nuestras redes, Instagram, Facebook, Twitter, en todas nos llamamos igual, el proyecto Entender, en YouTube también, van a poder ver las distintas actividades que venimos haciendo, inclusive también se están cargando ahora las actividades de la Semana de la Neurodiversidad, se está cargando de eso. Y bueno, en nuestra página web, que es entenderproject.com, también ahí van a encontrar un poco más de información. Miriam, ¿me pasas a la siguiente? Yo les voy a contar brevemente 3 actividades que hemos realizado, más allá de todo lo que venimos realizando en el marco del proyecto. La siguiente. Espera que se tildó. Ahí está. Bien, bueno, igualmente, bueno, ahí está. Bueno, la formación de formadores, que tiene que ver, las 3 actividades que menciono acá, están muy relacionadas también con la necesidad que se detectó de formación y de capacitación y de conocimiento de la temática. La primera es la formación de formadores, que estaba planificada dentro del proyecto para capacitar a personal de la universidad en torno al tema, y para que también se volvieran divulgadores de la temática y, como dice el título, formadores de otras personas de la comunidad universitaria. De esta actividad participamos todas las universidades, cada universidad sumó a 20 participantes, y se desarrolló el año pasado. A partir de esta actividad es que surge la idea de lo que fueron los encuentros sobre neurodiversidad, que es pasar a la siguiente, para justamente difundir y divulgar en la temática, la relevancia de la temática, dar a conocer cuáles eran las condiciones sobre neurodiversidad que aborda el proyecto y seguir profundizando en la formación, esta vez no solo de la comunidad universitaria, sino de intentar llegar a la mayor cantidad de gente posible. La verdad es que los encuentros sobre neurodiversidad fueron un éxito, tuvieron mucho más impacto del esperado, nosotros esperábamos cierto número de gente, pero bueno, fueron superados ampliamente. Los 6 encuentros los encuentran en nuestro canal de YouTube, si les interesa verlos, son muy interesantes. Cada encuentro aborda
una de las condiciones que menciona el proyecto como condiciones neurodiversas. Obviamente sabemos que la neurodiversidad no se agota en ellas, pero bueno, son las elegidas, las principales a trabajar sobre el proyecto, así que son las que decidimos trabajar en estos encuentros. No estaban planificados dentro del proyecto, pero nos pareció, es un poco como la Semana de la Neurodiversidad que está organizando Colima, ante la necesidad de empezar a difundir el tema y profundizar sobre el conocimiento de nuestra comunidad universitaria, lo llevamos adelante. Y la última actividad que les quería contar aquí, que sí es parte, digamos, de la planificación del proyecto, son las capacitaciones en cascada, son nuestra continuación de la formación de formadores. Esta actividad está teniendo, como habíamos planificado, 150 participantes, pero en realidad tuvimos más de 400 personas que consultaron y se inscribieron a la capacitación. Como es una capacitación virtual que tiene evaluación y que los docentes seleccionados para cada módulo tienen que hacer un seguimiento de cada uno de los módulos, la recortamos en 150 personas, que era lo requerido por el proyecto, pero bueno, estamos pensando en la posibilidad de repetirla porque se quedó mucha gente afuera, o de ver la manera de difundir las clases y demás, y los materiales para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible. Lo que descubrimos con este proyecto es que la neurodiversidad es un tema que todavía sigue siendo muy necesario en la educación superior, que para nosotros es muy nuevo todavía, es un tema también que, a ver, es un concepto de reciente surgimiento también. Entonces, bueno, tenemos todas las oportunidades para trabajarlo, para discutirlo, para conocer los distintos enfoques, porque también sabemos que es una temática que tiene distintos enfoques y que el concepto de neurodiversidad puede ser más o menos aceptado también según la escuela, según la corriente. Así que bueno, tenemos mucho debate por delante. Próximamente aprovecho a invitarles a un evento que tenemos el lunes 4 de abril. Como el día 2 de abril es el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, hemos coordinado junto con la Universidad Nacional de Rosario, que perdón me estaba olvidando de mencionarla, pero bueno, es una universidad privada de Rosario también, que a partir del trabajo que tiene sobre psicopedagogía, la invitamos a participar del proyecto. Es una universidad que se sumó como asociada y la invitamos a organizar las distintas actividades, entonces participaron de la formación de formadores, de los encuentros, de las capacitaciones. Y bueno, y ahora la próxima propuesta en breve, relacionada con la difusión de la temática, va a ser el lunes 4 de abril a las 18 horas de Argentina, 15 horas de México, sobre el Encuentro Mundial del Autismo. Vamos a tener una docente de la Universidad de Gran Rosario disertando sobre la temática, representantes de una asociación civil de Rosario que se llama TGD Padres TEA, y una estudiante de nuestra universidad que también tiene autismo y lo descubrió justamente cursando su carrera, así que va a contar su experiencia. Las inscripciones todavía no se abrieron, pero desde ya que lo vamos a difundir en los espacios de difusión del proyecto, así a quien le interese, dejamos la invitación. Estamos haciendo muchas otras cosas también, sobre todo este último año, que es la finalización del proyecto y que estamos combinando con la vuelta a la presencialidad, trabajos con estudiantes, la propuesta ahora de trabajar sobre unos videos para también difundir las distintas condiciones de neurodiversidad, pero desde la voz de los estudiantes, difundir en los últimos años de la escuela secundaria, en los primeros, cuáles son los servicios y cuáles son los servicios de accesibilidad que presta la universidad, cuáles son las oportunidades que tienen, quiénes son los referentes. Estamos realizando mucho trabajo, así que bueno, Miriam les dio un detalle de cuáles son los principales y lo que tienen estos proyectos internacionales, y son oportunidades también para aprovechar, eh, para seguir profundizando en temáticas nuevas y seguir generando debates en un espacio como la universidad, que el fin principal es la producción de conocimiento. Así que bueno, allá vamos. ¿Se escucha o estoy silenciada?
Dejaba una Muchísimas reflexión un gracias. poquito. Sí. Sí, vamos a empezar ya con la ronda de preguntas. Nos ha ido un poquito el tiempo y solo me gustaría que les preguntaran o si tienen alguna duda dentro de los que estamos aquí escuchando que quieran hacerle a las licenciadas respecto a su trabajo o escribirles algo sobre qué les pareció la conferencia y este espacio que estamos compartiendo. Creo que no hay preguntas, aquí las felicitan. Nos dio muchísimo gusto escucharlas, fue súper interesante para mí todos estos programas que están llevando a cabo que favorecen la inclusión. Fue muy interesante darnos cuenta, ¿no?, del acceso universal, que es como dar un pasito más, ¿no?, un pasito que nos lleva a comprender que la realidad es que las personas con alguna neurodiversidad no son el problema, sino que es el entorno que no favorece la posibilidad de que puedan desarrollarse de manera óptima. Y en este tenor me gustaría compartirles su constancia de participación. Denme un momentito nada más. Bueno, aquí está la constancia. Se extiende este presente certificado para Miriam Vidieira. Por cuanto ha participado en calidad de ponente en la Semana de la Neurodiversidad con la conferencia Estrategias para la Inclusión Educativa en la Universidad, que se realizó el 25 de marzo del 2022 en la Universidad de Colima. Aquí viene firmado por la doctora Lynn Clowder, coordinadora del proyecto Entender en la Universidad de Coverty. Y me gustaría compartir la otra constancia. Denme un segundito nada más. Por favor. Aquí está. Y bueno, aquí está esta constancia para María Virginia Ferreira, igual por esta participación en la Semana de la Neurodiversidad y también viene firmada por la profesora Lynn Clowder. Muchísimas gracias. Me gustaría cederle la palabra a la doctora Norma Moy López, directora de la Facultad de Psicología, para que dé por clausurada esta Semana de la Neurodiversidad. Bueno, primero que nada agradecerles la presencia tanto a la licenciada Miriam como a Virginia. Es un placer escucharles ahora hablando de inclusión y discapacidad, cuando ya las habíamos escuchado hablar de neurodiversidad todos 6 meses el año pasado. Ahora cambiar y tener esta otra perspectiva de ustedes nos hace también identificar todas las áreas de necesidades y de áreas de oportunidad que tenemos como Universidad de Colima para seguir trabajando en los temas de inclusión. Entonces, agradecerles que hayan participado. Sabemos que tu agenda está muy ocupada, pero accedieron y aquí están, y eso se los agradecemos. También, bueno, comentarles a todos los que están presentes el día de hoy, ha sido una semana muy activa en el sentido de que tratamos que esta semana de la neurodiversidad involucrara diferentes áreas. Y dentro de esas diferentes áreas, es decir, desde las neurociencias básicas a las neurociencias aplicadas, en el sentido de ver cómo podemos identificar en modelos experimentales, cómo se puede identificar los tratamientos, los modelos conductuales, que puedan inducir o que podamos identificar bases moleculares que pueden estar asociados a esquizofrenia o autismo. También ver cómo es la cognición social en personas con TDAH. El analizar desde el espectro autista cómo es que se han dado estas adecuaciones curriculares y qué es lo que se requiere cuando se presenta este tipo de necesidades en el aula. También hemos trabajado muy intensamente en este mes con lo que son las jornadas de sensibilización. Escuchaba ahorita a Virginia, pues ya vamos con la tercera cascada de capacitación
y se ha transformado totalmente a como era la primera capacitación. Como les decía, las necesidades que hemos identificado en la población ha hecho que se cambien los temas, el grado de profundidad de los temas, el tipo de actividades que se realizan durante los cursos, y esto creo que va a ir permeando a mayor población y llegando a mayores espacios universitarios. No queríamos dejar pasar esta semana sin tener este tipo de evento, ya que consideramos que lo que necesitamos es dar a conocer a la población en general este tipo de información, pero también sensibilizarnos tanto intrauniversidad como extrauniversidad. Y es por ello que esta semana ha sido muy nutrida en cuanto a temas, y temas muy diversos, hablando de neurodiversidad, temas muy diversos que pudieran impactar a diferentes actores de nuestra sociedad. Es por ello que a nombre de la doctora Susana Aurelia Preciado, damos por clausurada esta semana en la neurodiversidad y tenemos muchos más proyectos en puerta. Tenemos también, recuerden, la Expo Neuro que se va a estar llevando a cabo muy próximamente, en la cual también abordaremos temas relacionados con neurodiversidad e inclusión. Agradecemos la presencia de todos y todas a este ciclo de conferencias y esperamos que no sea la primera ni última vez que los veamos en este tipo de capacitación, sino que ahora nos ayuden a replicar esta información en sus espacios de trabajo, en su familia y en su contexto inmediato. Muchas gracias a todos y todas y que tengan una excelente tarde, una excelente noche, un buen fin de semana y hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. No sé si Minerva quieren cerrar, Rosario, quieren ya dar por terminada la sesión. Ya está por terminada, doctora. Muchas gracias por todo este apoyo, a Rosario por todo el esfuerzo también que estuvo haciendo para que esto se diera, y agradezco a todos los asistentes que pudieron hacer que este trabajo o esta semana se pudiera llevar a cabo. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta pronto y gracias a todos y todas. Chau, chau.